Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a Yeshiva Shubu Español. Hoy queremos desearle un feliz nuevo mes, Chodesh Tov, que este nuevo mes traiga gran bendición para ustedes. Y tenemos a nuestro amado Talmid de Yeshiva Shubu, líder en Kehilat Yovel, allá en Colombia, nuestra base de Yeshiva Shubu Español. Tenemos a Daniel Lara, que va a compartir un mensaje muy importante para nosotros hoy, el significado de este mes. ¿Qué significa para nosotros este mes? Y a través de esta exposición nos va a revelar la luz de TV. Así es que lo vamos a presentar ahora mismo. Daniel, bienvenido. Feliz nuevo mes, que el Eterno te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Saludos, Daniel, ¿cómo estás? Shavua Tov a todos, Chodesh Tov y Hanukkah Sameach. Estoy contento de poder estar acá presentando este importante tema vamos a descubrir qué significa este nuevo mes que entra, finalizando también con esta fiesta que es magnífica y representa todo lo que nosotros como creyentes en Mashiach Yeshua creemos. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, Oscar, entonces empezamos hablando de Rosh Chodesh Tevet. El Sefer Yetzirah, el libro de la creación, nos comenta que cada uno de los 12 meses está relacionado y está ligado a una letra del hebreo, un masal, es decir, una de las constelaciones, una tribu, un sentido y un miembro del cuerpo. Esto es bastante interesante y con esto vamos a lograr, por medio de estas características, vamos a lograr entender qué es lo que significa Tevet. Entonces, para este caso, Tevet se encuentra relacionado con la letra Ain, con el masal Capricornio, la tribu de Dan, con el sentido de la ira y el hígado como miembro del cuerpo. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, vamos a empezar a hablar de cada uno. Entonces vamos a tomar cada una de las características. Entonces empezamos con la letra Ain. La letra Ain significa ojo, hace referencia al ojo del ser humano. El mes de Tevet tiene su raíz en la palabra Tov, que es algo bueno. Entonces ya empezamos a conocer cuáles son las características de este mes y vamos a empezar a armar qué es lo que representa para cada uno de nosotros. Entonces vemos que este mes Tevet es algo bueno, pero algo bueno con respecto a qué y por qué es bueno. Hay que entender que para esta época en la tierra de Israel, más allá, y en Oriente Medio y en el hemisferio en la parte norte del hemisferio norte, están en invierno. Básicamente es algo lúgubre porque no hay animales pastando, no hay vegetación creciendo. Es algo triste, es algo que uno podría pensar que es algo como malo. Entonces, ¿por qué la Torá nos está enseñando que este mes de Tevet es algo bueno? La letra Ain alude a la rectificación y la nulificación del mal de ojo. Entonces, podemos entender con lo que aprendimos de la Parasha Miketz, con lo que estamos aprendiendo de la Parasha de esta semana, que Yosef se caracteriza por haber sobrepasado este mal de ojo. Entendamos el mal de ojo como aquellas personas que sienten envidia por algo de nosotros, o nosotros mismos sintiendo envidia por algo más. Estamos siendo como básicamente quejándonos al Eterno de que lo que Él nos dio no es suficiente para nosotros, no nos es suficiente y no nos llenamos con eso. Vamos a entender el mal de ojo como eso. Ahora bien, esta rectificación del mal de ojo, esta rectificación de esa característica de nosotros que que nos lleva a no ser felices con lo que tenemos, va a empezar a darse por medio del encender y el mirar las velas de Hanukkah. Hay que dar el apunte de que la fiesta de Hanukkah es la única fiesta que atraviesa 2 meses distintos.
se celebra a lo largo de 2 meses distintos, el mes de Kislev y el mes de Tevet. Esto es bastante importante. La fiesta de Hanukkah, por esa razón, es bastante importante para nosotros y es bastante importante para entender qué es lo que quiere el Eterno de nosotros en esta época. Ahora bien, el Masal de Tevet es Capricornio. Esto lo aprendemos de la Mishneh Torah, del Rambam, con respecto a la santificación de la luna. Vemos que en este momento en el cielo encontramos la constelación de Capricornio. ¿Y por qué esto es importante? El Capricornio usa la misma palabra para cabrito dentro del hebreo. Y según los sabios, este cabrito, vemos a la edad de los 10 años, el niño salta como una cabra. Recuerden que el mes de Tebet es el mes 10, es el mes 10º. Esa razón los sabios hacen para la cabra. ¿Y cómo se comportan las cabras? Las cabras están saltando de aquí para allá y siempre lo hacen constantemente, siempre lo están haciendo. No se cansan de hacerlo. Y esto es bastante importante, porque esta forma de actuar de las cabras nos va a enseñar cómo debemos comportarnos de nosotros. El mes de Tebet está relacionado con el proceso continuo de crecimiento espiritual, la renovación de nuestras almas. Tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que aprender a rectificar nuestras almas y aprender a rectificar el mundo para poder traer al Mashiach. Eso es lo que aprendemos del mes de Tebet y esta constelación de la cabra o de Capricornio. Nos está enseñando que en este mes es una representación de esa persona que aceptó al Mashiach, Yeshua, aceptó las leyes de la Torah, las está cumpliendo y está pasando de ese punto de inmadurez a un punto de madurez, de un punto que es de impureza, que es alejado de la Torah, a acercarse a la Torah, a la pureza, acercarse al Eterno. Eso es lo que representa ese Masal y por esa razón es bastante importante. Esto lo vamos a conectar con la fiesta de Hanukkah. Y encima de eso, como todos supieron, el día de ayer tuvimos la fiesta de Hanukkah, tuvimos el inicio de un nuevo mes y encima de eso tuvimos Shabbat. 3 eventos bastante importantes porque son 3 eventos que representan distintas bendiciones que confluyeron en un solo punto. Y vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Si me ayudas, Oscar, con la siguiente diapositiva. La tribu que representa a Tebet es la tribu de Dan. Sabemos que representa un estado inicial de inmadurez, como lo vimos anteriormente con el cabrito, que empieza a avanzar, que empieza a crecer. Pero es un estado de inmadurez en el alma, más que un estado de inmadurez físico. Como podríamos decir, bueno, representa a los niños. No es así. Dan crece durante este mes. Dan significa juzgar. En este caso, inicialmente, es alguien que juzga para mal, con ese mal de ojo. Está diciendo, Eterno, esa persona porque tiene más cosas que yo, esa persona porque gana más que yo, porque esa persona es apta para tener cosas que yo pienso que yo debería tener. Es ese juicio y empezamos nosotros como creyentes en el cuerpo del Mesías, empezamos así. Antes éramos así, nos quejábamos por absolutamente de todo. Yeshua nos enseñó a aceptar las cosas que el Eterno nos dio, porque el Eterno lo hizo para bien, el Eterno nos dio las cosas que merecemos, porque si nos hubiera dado otra cosa, podríamos haber sido otro tipo de personas. Entonces, esto es lo que representa la tribu de Dan. Empezamos a crecer espiritualmente y lo que queremos hacer es cambiar este juicio, cambiar de ese mal de ojo a juzgarnos a nosotros. ¿Para qué nos juzgamos a nosotros mismos? Lo que queremos hacer es rectificar nuestra alma. Vamos a empezar a
juzgar nuestras características malas, vamos a empezar a juzgar por qué cometemos cierta transgresión. No, es que esta transgresión, no, es que realmente el comer cerdo para mí no es nada importante. Vamos a empezar a juzgar esas características de cada uno de nosotros y solo así podremos empezar a dar esos saltos y empezar a crecer espiritualmente. Eso es lo que representa la tribu de Dan. El juicio que representa Dan es en contra de nuestra mala inclinación. Tenemos que juzgar día a día con cada acción que hagamos a nuestra mala inclinación. Y es la única manera en la cual nuestra buena inclinación va a poder elevarse. Vamos a poder elevar nuestras almas, podemos generar ese tikkun nefesh y posteriormente generar el tikkun olam. Sabemos que Dan representa a una serpiente. La Nahash, que es igual a 358, que es igual a Mashiach. El proceso de rectificación que lleva a cabo Dan, que lleva a cabo este mes, en contra de esa mala inclinación, cada vez que nosotros estamos juzgando nuestra mala inclinación, estamos trayendo el Mashiach. Cuando nos juzgamos y decimos por qué razón no estoy cumpliendo con la Torah como debería hacerlo, y empiezo a hacerlo, estoy trayendo el Mashiach. Eso es lo que nos enseña la tribu de Dan y lo que nos está enseñando este mes de Tevet. Entonces, empezamos con que el mes de Tevet era un mes frío, es un mes de invierno en la tierra de Israel, en el cual no crece nada, en el cual los animales no están en la parte de afuera, las personas viven dentro de sus casas porque hace mucho frío afuera. Estamos cambiando ese frío, estamos cambiando esa tristeza, estamos cambiando ese panorama gris por algo bueno. Y estamos trayendo la luz del Mashiach. Entonces este mes de Tevet hace referencia a eso, a ese cambio constante que debemos tener en nuestras vidas, que debemos tener diariamente. Si me ayudas con la siguiente diapositiva. El sentido es el de la ira. Como se viene mencionando, Dan debe juzgar y no debe hacerlo de una manera suave. Cuando nos enfrentamos a nuestra mala inclinación, cuando nos enfrentamos a la transgresión, no debemos hacerlo de una manera suave, decir, bueno, pero es que yo no soy apto para hacer esto, yo podría hacerlo mejor, pero pues no tengo las condiciones económicas o no tengo la... Esos son excusas. Lo que nos está enseñando Dan, lo que nos está enseñando el mes de TV, lo que nos está enseñando el Eterno por medio de esto, es que la mala inclinación hay que juzgarla con ira, hay que juzgarla con mano recta, con juicio verdadero, porque si no, no se va a llevar a cabo ese cambio. Esa es la única manera en la cual se puede hacer. El sentido de la ira o indignación para rectificar es la habilidad del alma de la persona de hacer que su buena inclinación juzgue con ira su mala inclinación. Hay que subyugar completamente a la mala inclinación. Hay que cumplir la Torá, pero hay que hacerlo con celo. Si no se lo hace de esa manera, no va a haber cambio, no va a haber esa rectificación y no se va a poder traer al Mashiach que tanto anhelamos. Esto nos lo enseñan los sabios, nos lo enseña el salmista y encima de eso lo repite Yeshua. Tiemblen y dejen de pecar. Cuando se habla de este tiemblen, es háganlo con ira. Júzguense completamente. Tenemos que hacerlo, si no, no va a haber un cambio. Ahora bien, para empezar a empaparnos de qué significa Tevet, dentro de Tevet ocurrieron ciertos acontecimientos históricos, si me ayudas con la siguiente diapositiva. Y son acontecimientos históricos que a simple vista pueden verse como algo, una catástrofe para el pueblo de Israel. Pero si lo vemos por medio de ese juicio de Dan, podemos entender que fue realmente para algo bueno. Fue para destapar una luz.
esas luces que vemos al inicio del mes, como lo son las luces, las luminarias de Hanukkah. El 8 de Tebet, el rey Talmai obligó a 70 ancianos de Israel a traducir la Torá al griego. O sea, sabemos que fue un día de duelo para el pueblo de Israel, porque la Santa Torá fue traducida. Se perdió todo su contexto, se perdió todos sus secretos. Los secretos que habían dentro del hebreo se perdieron completamente porque el griego no es capaz, ningún idioma es capaz de encerrar todos los secretos que hay dentro del hebreo. Entonces, fue un día de duelo y todavía lo es, porque la Torá debe aprenderse en hebreo y los secretos los aprenderemos solo del hebreo, no de una traducción. El 9 de Tebet murió Esdra, el último profeta. Vemos y conocemos, sabemos que la profecía es el nivel más alto de conexión con el Eterno. Eso lo aprendemos del Usato. Al perder el nivel más alto de conexión con el Eterno, el pueblo de Israel pensó que ese link, que esa conexión espiritual completamente que había entre el cielo y la tierra se perdió. Pero vamos a ver más adelante, así como el anterior suceso, que realmente fue para algo mucho mejor. El 10 de Tebet, Jerusalén fue asediada por el ejército de Nabucodonosor. Entonces, el exilio a Babilonia, empezamos a ver si fue algo malo para el pueblo de Israel, fueron exiliados a Babilonia 70 años. Sin embargo, ya sabemos y podemos hablar de qué fue lo que pasó. En esos 70 años se reformuló el judaísmo, se crearon las sinagogas, se crearon las casas de estudio, el judaísmo floreció completamente. Y fue allá en Babilonia donde se dejó por sentado y escrito la ley oral. Y empezó a reformularse y a crecer aún más el judaísmo. Y el judaísmo no solo se quedó en Israel, sino empezó a esparcirse por toda la tierra. Esa luz que al parecer se apagó con este asedio, realmente lo que hizo fue acrecentarse. Entonces vemos que el mes de Tebet cambia las cosas, si realmente se hacen de la manera correcta. Al traducir la Torá al griego, definitivamente se perdieron los secretos de la Torá. Sin embargo, las personas comunes y corrientes que no eran judías pudieron empezar a empaparse un poco de qué era la Torá, a empaparse un poco de qué era el Eterno. Al morir el último profeta, ya las personas no iban hacia el profeta, sino empezaban a buscar ellos mismos del Eterno. Entonces vemos que este tipo de cosas en un principio se pueden ver como malas, pero si se ven a la luz de lo que deberían ser, empiezan a cambiar y empiezan a ser buenas. El mes de Tebet es Tov, es bueno, tenemos su raíz ahí. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Cuando la Torah es traducida, se desconecta de su raíz, de la luz, el sentido más profundo de la sabiduría queda encerrado entre palabras y frases que dicen poco o nada. Cuando la profecía es anulada, la presencia divina y la claridad de su mensaje solo logran expresarse a través de señales confusas. Y cuando Jerusalén es sitiada, la maravillosa luz de la ciudad del templo queda oculta y velada entre las callejuelas de una ciudad que ahora se presenta como cualquier otra. Eso es lo que nos dicen nuestros sabios. Pero vemos que sí, en un principio fueron cosas malas, pero hay que renovarlas, hay que hacer que se eleven espiritualmente. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del juicio. ¿Y ese juicio hacia qué? Hacia la mala inclinación, es decir, la práctica correcta de la Torá. Y entendemos que todo esto se dio para que la luz de la Torá pudiera llegar a todo el mundo. Sí, obviamente fueron días de duelo, pero llenaron de luz al mundo y lo siguen haciendo las traducciones a la Torá, la conexión personal de una persona con el Eterno. El exilio
lo que hace es llevar a los judíos al mundo y mantenerlos allá, es darle luz en la zona en la que se encuentran. Si me ayudas con la siguiente diapositiva. Lo que entendemos con respecto a la luz es lo siguiente. La luz tiene 4 límites. Cuando el Eterno creó la luz, la creó en 2 fases, en el primer día y en el cuarto día. Y ahora, ¿por qué razón estamos hablando de la luz? Como vemos, Tebed está relacionado con estos 3 acontecimientos históricos que lo que hacen es referencia a cómo la luz de la Torá se esparció en el mundo. Pero también en Tebed se da esta fiesta de las luminarias, se da el final de esta fiesta de las luminarias. Entonces vemos que Tebed está altamente relacionado con la luz. ¿Pero por qué razón es así? Dicen los sabios, la luz tiene 4 límites. Un límite, que es que la luz está al final de su aumento y la oscuridad está al final de su contracción. Y desde allí, la luz comienza a contraerse y la oscuridad a aumentar. Y esto es Tamuz, el mes de Tamuz, es decir, el solsticio de verano. Y hay un segundo límite donde la luz y la oscuridad son iguales, y desde allí la luz comienza a contraerse y la oscuridad aumenta. Y este es el mes de Tishri, ya que en ese momento la luz y la oscuridad son igual y a partir de ahí la oscuridad aumenta y vence la luz, es decir, el equinoccio de otoño. Y hay un tercer límite donde la oscuridad vence la luz por completo, y este es el mes de Tebet. Entonces aquí lo que nos están diciendo los sabios, dice, y a partir de entonces la luz comienza a aumentar, es decir, el solsticio de invierno. Estamos hablando de que el mes de Tebet se da en invierno y es en el punto máximo en donde la oscuridad llega a tragarse completamente la luz. Pero, y eso es lo que vemos con los acontecimientos. Vemos 3 acontecimientos que son terriblemente catastróficos para el pueblo de Israel. Es decir, la oscuridad invadió completamente al pueblo de Israel. Sin embargo, como hemos visto, esa oscuridad puede convertirse en luz. Y es a partir de este mes que empieza otra vez a acrecentarse la luz. Es a partir de este mes en el cual otra vez empiezan a suceder cosas buenas. Tov, Tebet. ¿Cuáles son esas cosas buenas? La luz de la Torá y la luz del Eterno, del entendimiento y la conexión del Eterno, empiezan a verse en el mundo. Entonces, esa cosa que era mala empezó a ser buena. Si me ayudas con la siguiente diapositiva. Proverbios 13:9 dice, y la luz de los justos brilla alegremente, pero se apagará la lámpara de los malvados. Y esto es lo que representa el mes de Tebet y esto es lo que representa la festividad de Hanukkah. Esos justos son aquellos que se juzgaron estrictamente con ira, lograron someter su mala inclinación y aprendieron de la Torá y se lograron conectar al Eterno. Aquellos que celebraron Hanukkah. Pero esa lámpara de los malvados se apagará. Esas fiestas, estas fiestas de las luminarias, estas fiestas de bendiciones que lo que hacen es traer la bendición al Eterno, también se pueden ver como cosas malas. Pero lo que vemos es que al final de los tiempos, esas cosas malas se van a apagar. Aquí en Colombia hay una fiesta, no sé en los otros países de Latinoamérica si también se celebre, el Día de las Velitas, que es básicamente Hanukkah de una forma pagana. Eso se celebra en el mes de Kislev, en el punto más oscuro, como lo vemos según la anterior diapositiva. Esa luz se apagará, nos dicen los proverbios, mas la luz de Hanukkah, mas la luz de los buenos acontecimientos, la luz de la Torá será esparcida en este mes. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? Que algo bien interesante que dice el Rebbe Lubavitch con respecto a Hanukkah y con respecto al mes de Tebet. Dice que Hanukkah se destaca entre las demás celebraciones por el hecho de que en todas las fiestas judías hay una obligación de llevar a cabo una comida festiva,
mientras que los días de Hanukkah no fueron fijados para banquete y alegría, sino para agradecer y alabar. Las comidas que se acostumbra a realizar en Hanukkah son solo optativas, y lo que impone la ley para esta festividad es alabar a Dios y encender las luminarias en recuerdo del milagro de la vasija de aceite. Sabemos que se ingieren comidas con bastante aceite para representar o hacer alusión a lo que ocurrió con el milagro del aceite. Entonces aquí hay algo bastante interesante con respecto al significado del aceite. Sabemos que las distintas comidas hacen referencia a distintos niveles del entendimiento de la Torá, pero el aceite es algo interesante con respecto a lo que dice el Rebbe de Lubavitch. Él dice, si me ayudas con la siguiente diapositiva, que el aceite hace referencia al nivel más oculto de la Torá, al nivel del Mashiach, que son los secretos de los secretos, más profundo que el nivel Sod. Cada vez que encendemos y que practicamos y celebramos, miramos las luminarias de Hanukkah, estamos recordando esto. Y cuando llegamos al mes de Tevet, tenemos que recordar esto. Este aceite con el que se enciende la Hanukkah hace referencia al nivel de entendimiento de la Torah del Mashiach. Lo que estamos haciendo es que en lo más profundo, en lo más oscuro a lo que se puede llegar, en ese punto es donde se debe y donde se necesita el poder encender esta Hanukkah, este aceite, esta luz del Mashiach. ¿Cómo se explica que precisamente Hanukkah está vinculada con el aceite de la Torá, con el deleite del día del Shabbat y la oscuridad del mes del Tevet? ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? Nos cuenta en el Sefer Asijot, dice, la respuesta es que este es justamente el proceso de revelación de la Torá. A medida que la oscuridad espiritual se acrecienta y avanza, como lo vimos, Tevet es el punto culminante, el punto más oscuro del año. Solo en este punto se van revelando niveles más elevados y extraordinarios de la Torá. Esto lo podemos ver en la historia del pueblo de Israel. Fue en el desierto, fue en el exilio en donde ellos crecieron. Fue en ese exilio de Babilonia que empezó con el 10 de Tebet, en donde el pueblo de Israel creció. Fue en el exilio después de la destrucción del segundo templo, estos últimos 2000 años en donde el pueblo de Israel logró llevar la Torá al mundo. Fue en ese momento oscuro en el cual se tradujo la Torá al griego, fue en ese momento oscuro en el cual murió Esdras, en el cual el pueblo de Israel se elevó, tomó su papel de luz a las naciones y llevó la Torá al mundo. Por ello, en Hanukkah, cuando se levantó el perverso reino de Grecia sobre el pueblo de Israel, había necesidad de una intensificación especial de la luz de la Torá. Y es ahí que se reveló la dimensión aceite, la dimensión del Mashiach de la misma, los secretos de los secretos. Esto nos está enseñando que solo en la oscuridad, solo en ese momento más oscuro como en el que nos encontramos en los últimos días, el Mashiach será revelado. Y todo podrá volver a su raíz espiritual, como lo representa el Shabbat, como lo representa Hanukkah, la rededicación del mundo, la rededicación del hombre. Esto está relacionado también con el párrafo bíblico en Miketz, del término Ketz Hayamim, el final de los días, porque es precisamente al final del exilio diaspórico de la Galut que nos encontramos en este momento, cuando se necesita los secretos de los secretos para hacer frente a la oscuridad espiritual en avance, y a su vez también para degustar de los deleites de la redención del Mashiach que se está acercando. Este es el comentario que tengo para ustedes con respecto a Tevet, Hanukkah y Shabbat. Hanukkah y Shabbat son la conmemoración de la creación del mundo y la rededicación del templo, la conexión
con el Eterno. El mes de Tebet es cómo vamos a cambiar estas cosas malas por algo bueno. Entonces, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos por eh, estar aquí presentes. Espero cualquier comentario. Oscar, si estás por ahí. Oscar. Daniel, ¿me escuchas? Sí, Oscar. Disculpa, tuvimos una pequeña falla técnica de repente. Muchísimas gracias por esa presentación tan interesante. Estamos aprendiendo muchísimo con lo que ustedes están compartiendo alrededor del mundo, a Latinoamérica. Esto es información que la gran mayoría de las personas desconocen. Así que te agradezco por el estudio profundo que hiciste sobre este mes de Tebet, su revelación para el pueblo, cómo podemos ser nutridos con esta palabra y cómo la luz del Mesías puede brillar y resplandecer en nuestras vidas. Que el Eterno te guarde, te bendiga. Estamos a cualquier pregunta, por favor, dejen sus comentarios ahí y nuestro hermano Daniel pues va a responder todo. Muchísimas gracias, Daniel. Feliz nuevo mes y me saludas ahí a nuestros hermanos de Quejilá Jovel en Colombia. Claro que sí, Oscar. Buen Muchísimas mes y buena gracias. semana para todos. Buena semana. Shabbat para ti también. Bye bye.